Parte número 3. En el día de hoy no sé si están acostumbrados ustedes a escuchar algo sobre el dispensacionalismo, una forma de entender, vamos a decir, del libro de Daniel y Apocalipsis, como podríamos decir, esta forma de interpretar para mí distorsiona gravemente por muchas cosas que el tiempo no me va a hablar, porque muestran que el reinado de Jesucristo es futuro, que se va a elegir otro templo, aunque muchos de ellos saben de que Jesucristo cumplió, pero van a decir que se va a levantar un templo, que se van a hacer sacrificios como recordatorio y otras cosas de ese sistema de interpretación. ¿De dónde? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque siguiendo con Juan, que estamos viendo, que dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Fíjate que ellos tomaban literalmente. Entonces es importante entender de que Jesucristo estaba hablando de ese templo, de qué era, y eso es lo que voy a estar hablando a grandes rasgos. No me voy a poder meter bien de la profecía de las 70 semanas en Daniel 9, versículo 24 al 27, y voy a mostrar esto un poco, apuntando a lo que estamos hablando en Juan, que es el templo, y dice así lo que quiero mostrar. Acuérdense que Israel ha vivido en cautividad. No sé si se acuerdan cuando yo hablé un poco del Antiguo Testamento en los años pasados. Fueron llevados en cautividad a Israel, acuérdense, y en el tiempo de Daniel, Dios había profetizado en el que iba a llevar el cautiverio, o sea, por la nación de Babilonia. Acuérdense que en Jeremías, una vez que cuando hablé de Jeremías, predecía que ellos regresarían, en Jeremías 29:10, que pasando creo que 70 años ellos iban a volver. Y se cumplió esa profecía. Ahora Daniel, llegando ese tiempo de la profecía, acuérdense que Daniel se va a orar, empieza a clamar por el retorno de Israel. Ellos estaban en cautiverio. Entonces ya llevaba más o menos alrededor de 68 años, más o menos, de cautiverio. Acuérdense que ya Daniel estaría viejito, y cuando él fue llevado de chico. Entonces, ¿qué sucede? Él empezó a orar para que el Señor le mostrara y le revelara. Y bueno, en Daniel 9, 24, 27 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 72 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A fin será con la inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué tiene que ver con esto, Daniel, con lo que estamos viendo con Juan? Amado, estos judíos que estaban ahí tenían que conocer esto. Daniel mostraba de que iba a venir un Mesías. O sea, había una profecía, siempre estaba apuntando a Cristo. Daniel está preocupado por el pueblo. Ahora Dios le iba a revelar mucho más allá de la restauración. Quiero que entiendan esto, a ver si me pueden entender lo que hablo yo todo este tiempo. Hay un mensaje histórico, pero hay un mensaje espiritual, Cristo Redentor. El Señor le iba a mostrar, ustedes van a volver, pero la restauración que ellos van a volver es como esta persona que ellos ven, ustedes, que el Señor te quiere prosperar. ¿Por qué? Porque es la mente, vamos a decir, judaizante. Ellos ven con todo material, porque las promesas para ellos eran material, otras son espirituales. Esa es la diferencia. Que no significa que no estamos diciendo que Dios no pueda dar cosas espirituales. Pero ¿qué sucede? Ellos iban a volver, pero el Señor le iba a mostrar a Daniel que la restauración, o lo que ya van a volver, iban a hacer de sus pecados. Iba a venir. Y acá estaba que ellos, que dice, destruye este templo, tenían que saber que el Mesías venía a morir. Ellos querían un Mesías que se sentara, que reinara y que tirara a todos los romanos. Pero, ¿qué le mostraba el Señor a Daniel en el lazo de ese tiempo? Bueno, en sencillas palabras le muestra 4 cosas: la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías, el rechazo de la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Eso más o menos a grandes rasgos lo que muestra.
restauración de Jerusalén, aparición del Mesías, rechazo y la muerte del Mesías, la destrucción de Jerusalén. Bueno, acá viene la parte difícil, que el ángel Gabriel le revela a Daniel, la restauración de Jerusalén y la aparición del Mesías. No me va a dar tiempo, porque por eso dije a grandes rasgos voy a hablar, ¿está? Muestra ahí las 70 semanas, en el versículo 25, empieza a grandes rasgos que voy a explicar, es así. 490 empiezan, vamos a decir, desde una orden. Ahora tenemos que ver qué orden era esa, los 490, que ahí se le da, en el versículo 9:25, había una orden y un decreto. ¿Cuál era la orden? Bueno, reconstruir el templo en tiempo angustioso. Ahora el problema, que las escrituras, si ustedes la han leído alguna vez, hay 4 edictos, 4 orden entre ellas. Tenemos que saber, ¿por qué? Porque sabiendo la fecha podemos calcular más o menos cuándo vendría el Mesías. Un orden, podríamos decir, aunque es cronológico, vamos a ver después que no es cronológico, sino más teológico. Ahora lo voy a explicar. Porque la primera orden es en Ciro, en el año 539. Acuérdense que vuelven con Zorobabel, los judíos. No todos volvieron, si se acuerda. En el libro de Edra, capítulo 1, versículo 1 al 4, se muestra que ellos vuelven a reinaugurar el ritual de los sacrificios, poner los cimientos del nuevo templo. Que se acuérdese que había sido destruido en Nabucodonosor en el año 586, cuando Daniel es llevado en cautiverio. Y bueno, empieza ahí, hay unos problemitas con los samaritanos que se oponen ahí. Bueno, después muere Ciro. Hay una historia larga para explicar, por eso a grandes rasgos. El otro decreto es de Darío, en el año 519 a 518. Bueno, esto sería, como vas a decir, ordena, pero sería más como como el decreto sobre el original de Ciro. Era un segundo decreto, vamos a decir, sobre eso. Una confirmación, podríamos decir, sobre el decreto anterior de Ciro el Grande. Y el tercero es de Artajerjes, que le dio autoridad a Esdras. Ese fue en el año 458. Y el otro, el decreto también de Artajerjes, pero no se le dio a Esdras, sino se lo dio a Nehemías. Bueno, como lo vuelvo a explicar, no, a grandes rasgos voy a explicar, porque no me voy a poner a explicar qué pasó cada uno de ellos, porque si tengo que hablar de Esdras, que en Esdras capítulo 7, versículo 1 al 26, que el rey le da a Esdras la autoridad para volver, vuelve al templo a reconstruir con unas 2000 personas. Creemos que es más por la fecha, calculando todas esas 70 semanas que se habla para la venida del Mesías, que podría ser el tercer decreto de Artajerjes, que se le dio a Esdras, cuando Esdras vuelve a construir. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice el ángel Gabriel? Que desde la orden iban a pasar ciertas cosas. En el primer decreto no pasó eso, en el segundo tampoco, pero en el tercero de Artajerjes sí. Esdras vuelve, acuérdese, y empiezan a construir el muro y todo lo que le decía. Entonces coincide el hecho histórico con lo que le decía. Y el cuarto, bueno, no, vuelve Nehemías y otras cosas. Entonces creemos que es eso. ¿Qué tiene que ver con esto, Daniel, que me perdí todo esto? Bueno, le ayuda a volver su mente, etc. En Juan estamos viendo que se hablaba de un templo. Y Jesucristo se destruye este templo. Todo esto es lo que te quiero explicar, que el Antiguo Testamento apuntaba a alguien. ¿Quién era? Que iba a venir un Mesías. El Mesías tenía un propósito, venía a cumplir un propósito. Entonces sabemos que este edicto, que vuelve el retorno a Esdras, inicia la verdadera reconstrucción del pueblo que estaba en cautiverio. Esto es importante porque todas estas señales apuntaban que se iba acercando un Mesías. Todas estas cosas tenían que suceder. Ellos no estaban a las ciegas así. Nosotros también tenemos una Biblia, amado. Muchos dicen, ay, yo no sé, ustedes tienen la Biblia, ¿sabe por qué desconocen muchas cosas? Porque no la leen. Pero estaban escritas acá, están escritas. Entonces es en el tiempo de Esdras donde se iban a construir la reconstrucción de las murallas en tiempos angustiosos. Y bueno, eso se cumplió. Ahora, ¿qué sucede? Iba a venir un Mesías en ese tiempo, o en esa semana establecida más o menos. Y muchos desconocían, ¿cómo tú esto vas a construir? Pero había personas que esperaban al Mesías, como nosotros esperamos la segunda venida. Y ciertas personas, ustedes han leído en el Nuevo Testamento, en Lucas 2, 25, 26, había un personaje, una persona, creo que él se llamaba
a Simeón. Simeón, un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué? Le había revelado que él no iba a morir antes de que vea al ungido, al Señor. Y que había también Ana, que era una profetisa, también hija de Fanuel, de la tribu de Aser, también que había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad hasta los 84 años estaban esperados y no se apartaban del templo de día y noche sirviendo con ayuno. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a aquel que iba a venir a redimir a Israel. Hay personas, hay un remanente que esperamos. ¿Y dónde lo sabemos? Porque escudriñamos y miramos, como los profetas hacían, la venida. Hay una segunda venida. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Las escrituras hablaban, estas personas se enojaban porque Cristo les decía esto, aquello, como mucho le predico y se molestan, como esta gente se molestaba. ¿Por qué? Porque le tocaba esto, le tocaba el orgullo, en vez de arrepentirse, si es verdad, estoy mal. No, ellos querían seguir con eso. Porque ¿con qué autoridad hace? ¿Quién te dio para que prediques acá? ¿O quién eres tú? ¿Eres un carpintero? Entonces ellos no se querían volver. La escritura hablaban de este tiempo, esta 7 semanas, que no me da tiempo de hablar a mí, que son 49 años, las 62 semanas son 434 años. No me da tiempo de explicar un poco por qué llegamos a eso, porque dije, a grandes rasgos voy a explicar eso. Las 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años, iba para la reconstrucción de un templo, ¿no? Acuérdense que hubo un tiempo donde el Señor 400 y pico de años no habló, quedó ahí, no hubo profeta, nada. Pero llegó un tiempo que nos queda una semana, que serían los 7 años. Nos resta esa semana de la profecía de Daniel, un periodo de 7 años, que eso. Por eso no quiero hablar del dispensacionalismo, porque ellos creen otra cosa. Yo estoy hablando de lo que creemos nosotros, por lo menos que yo creo esto. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta que el fin de la guerra durará la devastación. Esta semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, eso que quiero... El Mesías iba a venir, amado, el Mesías que iba a cumplir. El problema es que quiero que entiendan algo. Las revelaciones que se hacen a veces con los profetas no éramos así en términos cronológicos. Además, nuestro calendario es diferente al calendario de los judíos. Entonces es diferente, pero más o menos la fecha entra. Ahora quiero que entiendan algo. Cuando hablamos de la llegada del Mesías, no estamos diciendo que Jesús nació en esa época, sino que Jesús entra, más o menos cuando se bautiza ya, en su ministerio de los 30 años, más o menos ahí cuando estamos hablando, una fecha más. Acuérdense que es diferente nuestro calendario. Y entonces no es cronológico, sino tenía términos teológicos, mostrarlos. Si tenemos esto en mente, nosotros va a ser más fácil de entender eso. Los versículos no miraban, así no mostraban en orden cronológico, sino una revelación más decir progresiva, como hacían los profetas. ¿Por qué? Porque en Daniel 9, 26, 27 nos va mostrando así, que iba a aparecer, vamos a decir, el Mesías. A ver si me un segundo. El 9:26 dice: después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo aún, el príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario a fin de que será inundada hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Bueno, fíjese que muestra ahí, y después el versículo 27 nos da más iluminación. No es quiero decir, lo puedo entender, Daniel 9, 26, 27, no es cronológico, no es que el 9:26 dice pasa esto, y después en el 27 dice sigue pasando esto. No, el 27 nos trae más revelación sobre el versículo 26. No sé si lo van a entender. Una vez hablé de la revelación progresiva, yo una vez. Bueno, va haciendo eso. Y el versículo 27 dice: por otra semana confirmará el pacto con mucho, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Voy a tratar de explicar de una forma que se puedan entender y todo, aunque sea puedan llevarse algo ahí. Jesucristo, el Mesías, iba a venir, pero para reinar primero tenía que morir, se quitará la vida al Mesías. Ellos tenían que haber sabido las escrituras, que Jesucristo iba a morir, y el príncipe que iba a ir. ¿Qué venía él a cumplir? ¿Qué pacto? Bueno, acá donde muchos, ese sistema de interpretación dispensacional, que dice que no fue establecido el reino de Dios, por eso nosotros creemos que fue establecido el reino de Dios. Pero no me voy a ir por las ramas, voy a explicar acá. El pacto que habla ahí, ¿qué pacto venía a cumplir el Mesías, amados?
ese pacto que hablamos nosotros, el pacto que fue que Adán violó, vamos a decir, o cayó, entra el pecado, acuérdense que yo era circuncidado, iba a venir una simiente que iba a cumplir ese pacto de obra, que ¿cuál era? Él tenía que cumplir con su vida activa, con su vida pasiva. Entonces, para eso es necesario que el Mesías muriera, para cumplir la paga del pecado. En lugar de nosotros, era nuestra cabeza federal. Ahora, ¿qué sucede? Eso que aparece en Daniel 9, creo que el 27, que habla, por otra semana confirmará el pacto como mucho. ¿Qué pacto? Él vino a cumplir el pacto. Pues en él iba a caer la maldición de la ley, ese pacto a la mitad, y iba a cumplir el pacto, o el pacto de gracia. Su sangre iba a ser derramada por nosotros. Él es el templo donde iba la sangre, es el pan de vida. Entonces hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué iba a cesar Jesucristo? ¿Qué sacrificio, qué ofrenda iba a cesar? Bueno, el sacrificio de animales y todas esas cosas que se hacen en el templo con el pacto, con su derramamiento de sangre. Cristo iba a cesar esos sacrificios que se hacían día a día, que no quitan el pecado. Y Cristo iba a hacer cesar eso. Cristo iba, con una sola ofrenda, Jesucristo de su cuerpo, iba a cesar eso que dicen en Daniel. Confirmará el pacto con mucho, a la mitad de la semana. ¿Por qué a mitad de la semana? Porque creemos que fue a la mitad de la semana, serían 3 años y medio. ¿De 3 años y medio de qué? De su ministerio. Es que lo que creemos que Cristo murió a los 3 años, a los 33 años y medio. Y a esa época donde el Mesías muere. Es cuando él entra, contando de ahí, de su ministerio, 3 años y medio, y muere. No es como muchos dicen que es el anticristo que hay. Bueno, la idea, a grandes rasgos que quería mostrar, todo esto lleva a Mateo 23, al 37, al 39, Mateo 24, si ustedes ven, a la destrucción del templo, que no me da tiempo de mostrar eso. Se iba a cumplir. ¿Qué quería mostrar yo en esto? Que estamos hablando de Juan, que Jesucristo es el verdadero templo, Jesucristo es el Cordero, Jesucristo es el sacerdote del nuevo pacto que cumple. Esta gente no lo pudo entender. Amado Padre, le agradecemos en este tiempo que nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, por poder mostrarnos, Señor, que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado. Como siempre decimos, amén. Amén.